Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 6 del Paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Yaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo continuamos hablando sobre la planificación. La planificación sigue siendo muy importante a la hora de elegir los recursos didácticos. Un profesor no puede centrarse solo en el libro a seguir sin fijarse en los objetivos y necesidades de los alumnos, es decir, debe personalizar los contenidos y por tanto el documento de planificación a seguir. Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente porque de esta depende el éxito o no de tu labor docente, además de que permite conjugar la teoría con la práctica pedagógica. La planificación se transforma en una actividad más bien mecánica que no coincide del todo con el desarrollo de las clases en la práctica. Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente, pues permite unir la teoría pedagógica con la práctica. Es lo que posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizaje que se quiere lograr con los estudiantes. Si no se piensa previamente lo que se quiere hacer, es posible que los alumnos y alumnas perciban una serie de experiencias aisladas, destinadas a evaluar la acumulación de aprendizaje más que la consecución de un proceso. La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera. Desde este punto de vista, es relevante determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y de actitudes que se abordarán en qué cantidad y con qué profundidad. También hay que pensar en la finalidad de lo que estamos haciendo, ya que para los alumnos y alumnas resulta fundamental reconocer algún tipo de motivación o estímulo frente al nuevo aprendizaje. Es aconsejable también modificar el plan cada año según las necesidades de los alumnos y del curso. La planificación es ejecución de un plan que dé la sensación de eficacia, ahorro de tiempo y disminución de esfuerzo. La planificación de clases es uno de los pilares de la formación de un buen profesor y la base de nuestro trabajo en el aula. Lo más importante es ser flexible y no pensar que por haberle dedicado mucho tiempo hay que realizar todas las actividades que llevamos preparadas y siempre disfrutar de lo que hacemos. Es la parte más creativa de nuestra labor y, si lo miras bien, estamos rodeados de ideas. Un programa de televisión o un anuncio te puede sugerir una actividad, un poema, una presentación, el diálogo de una peli, una muestra de la lengua. La planificación de L en la India tiene que ser realista, que la puedas cumplir, flexible, que tengas en cuenta los imprevistos que puedan surgir, readaptarla cuando resulte necesario. Puntual, comenzar siempre a la misma hora, equilibrada, repartir bien el tiempo para cumplir todos los objetivos. También sería recomendable preparar el material que vayas a utilizar antes de empezar el estudio. Si el profesor elige un manual determinado, también tiene que variar y adaptar las actividades. Las actividades del libro que aparentemente funcionan pueden mejorarse incluyendo nuevos factores para poder trabajar con ellas, destrezas extra en cada ocasión. Planificar sería un proceso de resolución de problemas que el docente deberá enfrentar desde las posibilidades reales y desde la cotidianidad de la sala. Habrá diferentes demandas, necesidades que se enmarcan en un contexto en donde se deberá responder de la mejor manera. Recuerde que el manual está desarrollado desde la perspectiva de un autor en una situación para un grupo universal, entonces para mitigar las desventajas, un docente experto va a seguir algunos de los siguientes pasos. A. Elegir las actividades según la necesidad del grupo. B.
Agregar materiales complementarios teniendo en cuenta de que sigan las estrategias de L. C. Eliminar algunas actividades que no sigan el objetivo de la clase. Esto puede pasar en muchos casos, especialmente en la enseñanza con los niños. A veces también las actividades están repetidas, lo que causa un aburrimiento en los alumnos. D. Adaptar las actividades, el lenguaje y también la tarea según el grupo. E. Secuenciar las actividades. A la hora de elegir un libro de texto para el curso, hay algunos puntos que considerar. A. El precio del libro, especialmente en la India, donde los libros de otras materias son muchos más baratos que el libro de español. B. Evita el uso de libros fotocopiados. En primer lugar, está contra la idea de los derechos de propiedad intelectual y en segundo lugar, puede hacer que los alumnos pierdan interés. C. Busca un libro que también tenga vídeos y contenga ejercicios o tareas interesantes que realizar. D. Un buen manual va a contener unos capítulos de autoevaluación. E. Un buen libro que tenga lecturas graduadas. F. El diseño del libro también crea mucho interés y el hecho de que tenga el contenido bien explicado. G. Un recurso que mantiene un buen equilibrio entre todas las destrezas. H. Por encima de todo, lo más importante sería un libro que promueva la inmersión. Muy a menudo algunos profesores usan libros que mezclan el inglés y el español. Recuerde que estamos intentando que los alumnos aprendan y perfeccionen la nueva lengua. Un libro que contenga imágenes es muy útil. Y un libro con guía didáctica y algo que no plantee estereotipos. Recuerde también que la información disponible en la red no es siempre la más válida, la verdadera o la más correcta. Como docentes, es aconsejable proporcionar una lista de páginas que puedan utilizar los alumnos para trabajar con cada tema de clase. El marco común siempre pone mucho énfasis en el uso de materiales auténticos. A la hora de elegir hay que considerar el entorno del alumno y la edad. También el coste del libro. Un libro tiene que entender la multiculturalidad y un libro no debe dar traducciones. Un libro que provoque un aprendizaje inductivo y paso a paso desarrolle las habilidades para sobrevivir en la nueva lengua. No podemos dejar de lado la importancia de la autenticidad. Vamos a analizar la página www.bertal.com. Se trata de un buen recurso para aprender vocabulario con imágenes y también tiene vídeos de noticias y anuncios sobre temas interesantes de la cultura española. A la hora de enseñar salud, el reportaje del Ministerio de Sanidad español habla sobre el desayuno sano. Este audio no solo mejora la capacidad de escuchar en español, sino que muestra el contexto de trabajo. Un buen profesor puede adelantar más y preguntar si existe algo similar en su país y cómo es. La página también contiene reportajes desde el año 2006. Los mismos recursos pueden ser usados de varias maneras y no solo para practicar el audio. El enlace www.practicaespañol.com es una página interesante con materiales para leer según los niveles de referencia. Siempre pone noticias actuales con preguntas. El nivel de dificultad varía con cada nivel. El siguiente artículo, con el título España no es donde más alcohol se bebe, pero está por encima de la media, pertenece al nivel A2 con estructuras y conceptos. Al final del artículo hay preguntas basadas en el DELE. Uno de los puntos fuertes de dicha página es que hay audios con cada texto. Además, la página ofrece gramática con ejercicios e información actualizada. www.20mundos.com es una página que ofrece textos para leer y audios que permiten al alumno escuchar en español. Ofrece una variedad de textos adaptados al nivel inicial y nivel intermedio. Los artículos dan muy buenas ideas para debates o discusiones en la clase de L. La página de actividades del Cervantes también tiene ejercicios que los alumnos pueden realizar sin la ayuda del docente. Los ejercicios son interactivos y poseen soluciones.
Es aconsejable en un curso de lengua dividir los papeles entre profesores según las destrezas. Ayudarse entre colegas funciona bien no solo a la hora de planificar, pero también da ideas para mejorar la enseñanza. La planificación ha de ser lo suficientemente flexible como para ir rehaciéndose en el transcurso, manteniendo sus líneas generales. A la hora de planificar, según Jeremy Harmer, docente de inglés, es importante tener en cuenta el contexto. Es importante considerar el tipo de institución, duración, horario y frecuencia de la clase, infraestructura del aula, si hay biblioteca con recursos para estudiar fuera de la clase y además disponibilidad de recursos audiovisuales. Un buen centro de lengua va a tener una sala de grabación. En el caso de la India, los docentes sufren por falta de muchas cosas. Hay que limitar el número de alumnos en la clase. El plan tiene que ser transparente para que los alumnos sepan lo que van a hacer en la unidad. Un buen plan tiene que mostrar variedad, flexibilidad y las técnicas para impartir el curso. En caso de ausencia de los tres, el profesor no puede parar, pero puede seguir enseñando con lo que tiene. En caso de ausencia de los tres, el profesor no puede parar, sino que debe continuar enseñando con lo que esté disponible. La habilidad de adaptarse a los cambios es clave en un buen profesor. Vamos a reflexionar. ¿Qué es la secuenciación y qué importancia tiene en la clase de L? En el diccionario de términos clave de Cervantes se dice que una secuenciación incorrecta que proponga acciones didácticas con una dificultad o una complejidad lingüística muy por encima de las capacidades del alumno se puede considerar como un error pedagógico, ya que es uno de los causantes del fracaso en el aprendizaje. Se entiende por secuenciación la acción de ordenar las acciones didácticas, contenidos, textos, ejercicios, actividades, explicaciones, con el propósito pedagógico de facilitar su aprendizaje por parte de los alumnos y adecuarlas a sus capacidades. A la hora de secuenciar la lección, hay que considerar los siguientes puntos. La dificultad de las actividades didácticas. Hay que tener en cuenta que la dificultad de las actividades reside sobre todo en la tarea que deben realizar los alumnos y no propiamente en el material aportado. Ahora bien, una mala secuenciación atendiendo al criterio de dificultad puede restar eficacia a toda la planificación. Si a una actividad concreta le sigue una más fácil, el alumnado se suele desmotivar. Si se le proponen actividades demasiado difíciles sin actividades de preparación previa, los alumnos se pueden frustrar. La coherencia de su ordenamiento. Es muy importante tener en cuenta si el lugar que ocupa una actividad es el que le corresponde dentro de una secuencia general. Los puntos de vista son muy variados. La visión del conjunto de las actividades, la visión parcial de la actividad en relación con las que vienen antes o después, o bien el orden natural de los procesos que se activan en relación con el aprendizaje y la comunicación. En palabras de Ribe y Vidal, las tareas traen al aula un soplo de aire fresco, de realidad, un modo natural de actuar que es bienvenido por los alumnos. Desde este enfoque, la clase no se plantea como descripción de la lengua, sino cómo hacer cosas con la lengua. Las hace el alumno. El profesor le guía y asiste. Podemos dividir los programas en tres partes. Programas basados en estructuras gramaticales donde el enfoque recae sobre los ejercicios gramaticales. Por ejemplo, uso de los tiempos verbales. Programas basados en ejercicios nociofuncionales para enseñar cómo saludar y despedirse en la nueva lengua, lenguaje corporal, etc. Programas por tareas donde el objetivo es producir una tarea metiendo toda la información, preparar un folleto para una agencia de viajes, etc. El libro Gente está basado en el enfoque por tareas. Su objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula. Una tarea para crear un folleto para una agencia necesitará un buen conocimiento del turismo de los países hispanohablantes, tipos de alojamiento y un buen uso del lenguaje, por ejemplo, frases cortas,
uso del imperativo, etc. Y por encima de todo, un conocimiento del formato. Según la teoría de Staire y Zanon, las buenas tareas tienen que tener las siguientes propiedades: ser abiertas con la opción de intervención de los alumnos, prestar atención al contenido de los mensajes, prestar atención a la forma lingüística. Es aconsejable dividir la tarea final en pasos para que los alumnos entiendan bien el objetivo y la necesidad de realizarlos. En el caso de L en la India, no debes olvidar agregar los descriptores de evaluación. La planificación de clases, tal como se entiende en la actualidad, ha de incluir 1. Los objetivos de aprendizaje, es decir, definir aquello que serán capaces de hacer los alumnos al terminar la sesión y lo que no eran capaces de hacer antes, qué aspectos nuevos lingüísticos, socioculturales, discursivos, etc. conocerán y cómo se sentirán. 2. Los contenidos necesarios para alcanzar los objetivos, acciones que se realizarán a lo largo de la sesión, leer un texto, escuchar un audio, ver un vídeo, etc. Destrezas lingüísticas sobre las que se trabajará, tipo de prácticas, actividades de respuesta abierta, cerrada, etc. Y agrupamientos de los alumnos en pequeños grupos, en parejas, individualmente, etc. Unidades lingüísticas, nocional, funcional, gramatical, léxica, etc. Tipos de texto y temas sobre los que versarán. 3. Secuenciación y temporalización. Organización de las diferentes actividades según sus características, actividades de presentación, de práctica controlada o de precisión, de práctica libre o de fluidez, previsión del tiempo necesario para su realización, etc. 4. Previsión de problemas. Actividades complementarias previstas por si el ritmo de la clase no es el previsto. Actividades paralelas para los alumnos con dificultades específicas o para otros que terminen antes que sus compañeros, etc. En la planificación de clases se ha de tener en cuenta los siguientes principios. 1. Variedad en las actividades que se programen con el fin de favorecer el interés y la motivación de los alumnos. 2. Flexibilidad de adaptación a las características del grupo y a las diferentes situaciones. 3. Las secuencias de actividades programadas han de perseguir un objetivo común. 4. El objetivo de cada una de las actividades ha de ser transparente para el aprendiente. 5. Combinación equilibrada entre las diferentes técnicas, actividades y materiales. Martín Peris piensa que una tarea consiste en los siguientes elementos: la estructura y el objetivo. El objetivo nos ayuda a planificar lo que queremos enseñar en el curso y la meta que los alumnos van a lograr, mientras que la estructura nos da los pasos a seguir durante el proceso de enseñanza. El documento de planificación debería anticipar los problemas con sus posibles soluciones. A la hora de aprender los diferentes pasados y ponerlos en práctica, los alumnos necesitan una variedad de pruebas y actividades para perfeccionarlos. En muchos casos, los alumnos vienen a clase sin repasar conceptos previamente aprendidos. Así que tenemos que poner en práctica conceptos aprendidos atrás. La página todol.net nos ofrece algunas muestras de planificación. Vamos a analizar el módulo que propone Sheila Staire. En caso de enseñar en las escuelas internacionales que siguen el currículo de Cambridge o de Ginebra, es obligatorio introducir estrategias para enseñar a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje, también tener en cuenta la multiculturalidad y la pertinencia de los conocimientos en el mundo actual. El enfoque hacia el aprendizaje y la enseñanza forma parte de la educación del siglo XXI. Es aconsejable ver los contenidos del libro Pasaporte, Prisma, Aula, Gente para ver las diferencias. Tradicionalmente, la planificación solo mostraba los contenidos y enfatizaba más la gramática que otros aspectos como los socioculturales, etc. Nos quedamos con una reflexión. ¿Cómo sería el plan ideal para enseñar en la India en el siglo XXI? En cualquier caso, antes de la planificación, el enfoque hacia el aprendizaje y la enseñanza forma parte de la educación del siglo XXI.
Es aconsejable ver los contenidos de libros como Pasaporte, Prisma, Aula, Gente para ver las diferencias. Tradicionalmente la planificación solo mostraba los contenidos y enfatizaba más la gramática que otros aspectos como los socioculturales, etc. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.